Good evening. Good evening. Muy buenas tardes a todos. Como miembro de la Asociación Económica Europea y su comité ejecutivo, os doy la bienvenida a la número 13, la 13ª conferencia de la Fundación BBVA. Nuestra conferencia es posible gracias al patrocinio de la Fundación BBVA y agradecemos a la Fundación por sus continuos apoyos. La conferencia del día de hoy se ha convertido en algo fundamental en el calendario de la economía. Cada año la economía se programa en enero, primero en las reuniones de la ASA en Estados Unidos y luego en mayo la conferencia se imparte en la sede de la Fundación BBVA aquí en Madrid. La conferencia se publica como un artículo en un boletín de la Journal of European Economic Association al año siguiente. Y acorde a esto se imparten conferencias en todos los campos de la economía por grandes profesores expertos. Algunas palabras sobre nuestras series de conferencias, y hoy día esta publicación se ha estado llevando a cabo durante 16 años. Y se trata de un journal que cubre todas las áreas de la economía y creemos que hemos establecido esto y se ha ganado su buena reputación. La Journal of European Economic Association es comparable a las mejores publicaciones en el terreno de la economía a nivel mundial. Y voy a hablar del orador de hoy, Emmanuel Farhi, profesor de economía de la Universidad de Harvard. Ha crecido en Francia y siguiendo como grandes pensadores franceses, se ha formado en l'École Normale Supérieure, luego doctorado en el MIT en el 2006, doctorado en el Massachusetts Institute of Technology, investigaciones en macroeconomía, finanzas públicas. Sus artículos se han publicado en los más grandes y prestigiosos journals, y ayer he verificado que tenía ya 8.000 citaciones en Google Scholar, y para los que no están en el mundo académico podemos todos darnos cuenta que es una cifra muy importante. Es miembro de la Comisión Économique de la Nation en Francia, asesor de investigaciones económicas del Centro de Investigaciones de Políticas Económicas, también es Fellow de la Economic Society y realmente ha trabajado en establecimiento de políticas, miembro del Consejo Asesor al primer ministro francés en el terreno económico. Ha ganado muchas medallas, distinciones. En el 2009 obtuvo el premio Barnasser al mejor economista europeo de menos de 40 años, otorgado por el Observatorio del Banco Central Europeo. En el 2011 obtuvo el premio Malinvaud de la Asociación Francesa de Economía y en el 2013 el premio al mejor economista joven de Le Monde. Y en 2013 el premio otorgado por el Banco de Francia y la Facultad de Economía, y fue incluido en la lista de los 25 mejores economistas de menos de 45 años, que es la lista confeccionada por el Fondo Mundial, el IMF. Y con una gran historia, un gran historial sobre en qué condiciones podemos tener una función o funciones de producción agregadas. El título de la charla será la base macro o microeconómica de las funciones de producción agregadas. Y tenemos ahora 75 minutos y otorgamos la palabra al profesor. Tiene usted la palabra, profesor, por favor. Muchas gracias. Well, thank you, Nazy, for this great... Gracias por tan amables palabras de bienvenida. Gracias a la Fundación BBVA por esta amable invitación. Y el título será Las bases microeconómicas de las funciones agregadas de producción, que presento con David Bakkie de la London School of Economics. Las funciones agregadas de producción, y puede parecer como un tema muy árido para todos, pero como introducción debo decir que es un tema básico, fundamental, muy importante en cuanto a la macroeconomía se refiere. Y voy a plantear que es un tema olvidado, un tema dejado a un lado desafortunadamente. Las funciones agregadas de producción, que resumen la forma en que se obtienen los resultados a partir de factores, están en todas partes en la macroeconomía moderna. Y estamos hablando de muchos atributos de estas funciones agregadas de producción
como pues productos marginales, demanda de factores y la elasticidad de producción, como vemos la sustitución entre capital y fuerza de trabajo. Temas muy importantes de los que se habla, y cuando pensamos en ello, esto se reduce de una serie de objetos que tratamos como objetos estructurales. Cuando hablamos de la elasticidad de sustitución entre el capital y el trabajo, es algo que tomamos como una primitiva estructural invariante a cambios en la economía. Y me gustaría plantear que si intentamos analizar funciones agregadas de producción, no se puede tratar cada objeto como una invariante, como un parámetro estructural, sino hay que comprender de dónde viene en la microeconomía. La base de la microeconomía es necesaria para las funciones agregadas de producción, para tener una forma reducida de macroatributos a partir de parámetros microeconómicos estructurales. Y hay un par de razones. Primero, que estos parámetros son más fáciles de estimar. Los micros son más fáciles que los macro, porque a nivel micro tenemos muchas más fuentes de variación, muchos más experimentos naturales que podemos utilizar para identificar estos parámetros clave. Y también, si nosotros tenemos estos microparámetros reducidos, vamos a obtener algo más estable. Cuando analizamos, podemos fiarnos del modelo que estamos creando en lugar de postular una invarianza en estos objetos, y debemos analizarlo de una forma que tenemos un beneficio adicional de estas microbases, y es que podemos ver el microimpacto de estos fenómenos. Podemos tener, por ejemplo, un choque microeconómico en una empresa y nos interesa el impacto macroeconómico, y necesitamos estos microfenómenos, esta microbase para comprenderlo. Viceversa, si queremos ver las microconsecuencias de fenómenos agregados, necesitamos un modelo de una microbase para poder desagregar qué está pasando en la economía y ver qué pasa por sectores, por empresas dentro de un sector y de este tipo. Y esta necesidad de esta microbase o microbases ha estado siempre ahí en cierto nivel, y cada día es más urgente esta necesidad por razones muy específicas, y es porque tenemos estos conjuntos de datos que ahora están disponibles, pero con una granularidad tal que ahora vamos a un nivel micro, cada vez más detalle, y entonces hay que tomar este micro y derivar el macro de lo micro. Es algo que podemos hacer y podemos basarnos en los microdatos. Creo que para poder entrar ahora en esta disponibilidad de conjuntos de datos, necesitamos una teoría que nos ayude a pasar de lo micro a lo macro y utilizar los microdatos para hablar de macrofenómenos. Y por eso quisiera hacer una contribución, porque no creo que exista una teoría satisfactoria general en cuanto a las funciones de producción agregadas hoy día que se derive de algo micro. Y quiero poner en contraste esta situación con otra área de la economía donde la realidad es muy diferente. Si nosotros nos remontamos a lo antiguo, a los viejos modelos que la gente utilizaba en los 60 y los 70, de gran escala, eran modelos que postulaban que había formas de agregada. Por ejemplo, tienes una función de producción y una función agregada de inversión y otra de producción, y ha habido mucho trabajo, mucho progreso en los últimos 40 o 50 años para intentar realmente desagregar, es decir, ver la base microeconómica de estas funciones agregadas de inversión y de producción. Y ahora tenemos muchos modelos en todas partes en la economía que utilizan agentes heterogéneos en lugar de representativos y que buscan una función agregada que construyen a partir de funciones de consumo individuales de todos los consumidores en la economía, y lleva un trabajo muy interesante con mucho progreso que estudia agregación no lineal en cuanto a la distribución de agentes en dependencia de su riqueza, de los choques y el estudio de la dinámica de la distribución de la riqueza. Y lo que quiero plantear son dos cosas. Primero, quiero plantear que esto no ha ocurrido
entendido en la misma forma en cuanto a las funciones de producción. Seguimos estando en el reino de las funciones agregadas de producción, de una serie de, digamos, desagregación muy primitiva, y por otra parte la teoría necesaria para dar esta base de las funciones agregadas de producción es diferente de la teoría necesaria para hacer la base microeconómica de estas funciones agregadas. En las funciones agregadas de consumo necesitamos el estudio de las distribuciones, porque los agentes, los consumidores interactúan en mercados de mercancías, mercado de trabajo, y lo realmente importante es comprender cómo esta distribución de riqueza tiene lugar y cómo se integra y cómo se mueve y evoluciona en el tiempo. Algo muy diferente es necesario en cuanto a la producción se refiere, porque las empresas interactúan en muchas formas diferentes. Compran y venden las empresas unas de otras. Y entonces algo clave para comprender la producción es esta red de producción, las empresas que se compran, se venden unas a otras, y esta no linealidad que viene de estos vínculos de entrada y salida, que no es un problema cuando analizamos, por lo tanto, una función basada en microagregado. Es algo diferente lo necesario para desarrollar la microbase. Es una teoría de redes y de redes no lineares y de vínculos input-output. Y de esto vamos a hablar en la tarde de hoy. Y vamos a empezar ahora. El objetivo es intentar dar unas microbases generales para las funciones de producción agregadas, un número arbitrario de sectores y de factores, un modelo muy granular, un número de factores diferentes. No será el capital y el trabajo, hay diferentes formas de capitales, diferentes formas de trabajo y todo ello, posesión de tierra y todo lo demás. Hay una red arbitraria de vínculos de entrada y salida, empresas que se compran y se venden entre sí, patrones arbitrarios de microelasticidades de sustitución, lo que es un retorno a escala arbitrario que puede ser constante o decreciente a nivel micro. Y luego un conjunto arbitrario de fricciones y de distorsiones. Puede haber fricciones que impidan la reasignación de factores de uno al otro, de un sector a otro. Y esto es muy importante para comprender las propiedades de las funciones agregadas de producción. Y luego habrá generalizaciones ulteriores que vamos a ver en las conclusiones. Este es el objetivo de la charla. Y es parte de una investigación muy amplia que tuve con David. Y aquí hay algunos artículos que hemos publicado, que ya hemos escrito. Y voy a volver a estos artículos que voy a citar en las conclusiones. El mensaje que intento pasar con la diapositiva es que hay mucho que hacer y que estamos muy ocupados, muy atareados con semejante programa de trabajo y no somos los únicos activos en semejante investigación. Realmente, aquí tenemos la literatura vinculada al tema y hay que leerlo rápido porque tengo muchos temas, pero podéis ver que hemos ido construyendo sobre lo ya existente, algunos artículos antiguos, otros más recientes, y hay muchos investigadores muy activos en esta dirección general que he intentado abordar. Y aquí tenemos la charla del día de hoy. ¿Y qué vamos a hacer? Yo quiero empezar con un flashback, volviendo atrás. Y quiero hablar de un episodio en la historia del pensamiento económico que se llama la controversia Cambridge-Cambridge. Y es esa controversia que tuvo lugar en la década de los 50, de los 60, y hablaba de Cambridge en Estados Unidos, Harvard y el MIT, y Cambridge, donde está la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. Y hay grandes expertos, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Y el tema de la controversia era precisamente si tenía sentido tener una función de producción agregada, y más precisamente si podíamos construir un conjunto de capitales agregados. Y este tema de funciones agregadas de producción, esto fue un litigio en la profesión de la economía, y después voy a hablar que la profesión siguió adelante hablando de otros temas. Y voy a intentar hablar un poquito de la controversia. El final de la controversia y qué pasó después. Y voy a intentar plantear que vamos a tomarlo allí donde se quedó la controversia Cambridge-Cambridge y vamos a intentar salir adelante a partir de ahí. Y luego el establecimiento de un ejercicio, voy a definir la función de producción agregada, la función agregada de costes, y vamos a ver en qué condiciones se pueden definir estas funciones, y voy a seguir al primer orden, la contribución clave de esta charla, que es la caracterización de lo que estas funciones agregadas de producción y de costes como funciones de parámetros microeconómicos. Y voy a hablar aquí
de que todos los detalles de ese entorno, la elasticidad de sustitución, los grados de retorno a escala, la capacidad de reasignar factores, la red de vínculos input-output, y vamos a ver cómo todos estos factores importan para determinar la producción o las funciones agregadas de producción. Y lo he dividido en dos caracterizaciones, por una parte la de primer orden y luego la de segundo orden. Vamos a imaginar esta función agregada de producción y hay un par de propiedades que son de primer orden. Por eso quiero decir propiedades de la primera derivada de esta función de producción. Pensemos en productos marginales de factores, cuáles son los factores de producción en cuanto a capital y fuerza de trabajo, las demandas de factores, cuánta demanda hay en cuanto a fuerza de trabajo según el precio, y luego la productividad agregada. Y voy a pasarlos de segundo orden. Y en este segundo orden tenemos aquellas propiedades que van a depender de la segunda derivada de esta función agregada de producción. En primer lugar, la elasticidad macroeconómica de sustitución, las elasticidades de sustitución entre capital y fuerza de trabajo a nivel macro, y esto es la segunda parte de la función agregada de producción. Y vamos a ver diferentes elementos en cuanto a propiedades de primer orden y propiedades de segundo orden. Y voy a hablar un poquito de fricciones y de elementos de distorsión. Y rápidamente voy a hablar de las aplicaciones de esta teoría para mostrar dónde importa este enfoque, y vamos a hacer conclusiones. Y vamos a empezar ahora, y empezamos con la controversia Cambridge. Quiero empezar con una cita de John Robinson, quien fue uno de los grandes economistas más prominentes, de los agentes más importantes en esta controversia. John nació en Cambridge y con Basinetti, y entonces hablaron de la función de producción, crearon un ataque después que Bob Solow publicó su artículo sobre el crecimiento económico utilizando una función agregada de producción. Y este ataque fue motivado por varios temas. Primero, ideológico, era montar un ataque en cuanto al retorno al capital, y con la idea de que existe el retorno competitivo al capital, y planteaban lo contrario. Y yo creo que estaban motivados en parte por la ideología, pero creando un punto metodológico teórico, y este enfoque teórico metodológico estaba bien planteado. Y vemos aquí que en Estados Unidos que se resistía a estos ataques, y entonces analizó la metodología teórica, y metodológicamente hablando, debo decir que en esa controversia vamos a ver el enfoque teórico y metodológico de dicha controversia y qué podemos heredar. Robinson hablaba y decía: la función de producción ha sido un instrumento poderoso de mala educación, de educación errónea. El estudiante de la teoría económica se le enseña que escriba que Y es una función de K y de L, donde L es una cantidad de trabajo, K de capital, y Y es la tasa de producción de bienes. Se le enseña a medir en horas hombre de trabajo, se le habla del problema del índice buscando una unidad de output, y luego a toda velocidad se espera que se le olvida qué significa K, en qué se mide K, y antes de que se formule la pregunta ya es profesor, y entonces ha adquirido malos hábitos que pasa de una generación a otra. Y ya va contra la idea de esta función de KL. Y entonces vamos a hablar un poquito sobre esto, y vamos a hablar entonces de ello. Y para esto voy a tomar de Samuelson. Samuelson fue muy activo como participante en la controversia del lado de Estados Unidos, de Cambridge de Estados Unidos, junto a Bob Solow. Y Samuelson hubo de explicar que hay tres parábolas clave en cuanto a la teoría de capitales que asocia a escritores neoclásicos. Y entonces va asociado con la función agregada de producción. Y lo primero que dice es que la tasa de intereses va determinada por una propiedad técnica. Es decir, la tasa de interés es por el producto marginal del capital, que es una propiedad técnica. Entonces tenemos un vínculo entre las finanzas por un lado y la macro. Por otra parte, la segunda parábola es disminuir el retorno marginal al capital. Es decir, la idea de que a medida que se aumenta el tipo de interés, el capital output se va a bajar. Es decir, el tercer elemento tiene que ver con la distribución de ingresos, y es la idea
de que la recompensa relativa de capital y de trabajo reflejan la carencia de capital y de fuerza laboral. Luego, el salario, y esto es una función decremente de la abundancia relativa de capital o de fuerza laboral. Y se puede ver que todas estas propiedades siguen una vez que se postulan una función agregada. En el mismo sentido, se captura esta intuición de los escritores clásicos, pero es vital y es el punto álgido en la controversia de Cambridge, es que se basa en una interpretación física del capital. Hay que interpretar el capital como algo físico. Y entonces esto no es lo que el mercado de capitales refleja en el modelo de Solow. Es un agregado de elementos muy heterogéneos, de formas muy heterogéneas de capital. Hay edificios, hay máquinas y cosas de este tipo que reflejan capitales. Y como estas cosas son heterogéneas, no se miden en la misma unidad. No se puede fácilmente sumar edificios con máquinas. Hay que utilizar precio para hacer esto, evaluaciones, y el capital agregado es agregado mediante una evaluación, mediante precios. No tiene una interpretación física y no podemos dar por sentado que estas tres parábolas clave de los escritores neoclásicos son válidas. Y ahora vamos a hablar de cuál es la cima de la controversia. Samuelson, en el año 66, publicó un artículo en el Journal of Economics donde él concibe y le dice a la parte británica, tiene razón, no se puede crear una función agregada con capitales agregados. Y lo que escribe es un modelo con un volver a lo anterior, reswitching, lo que es el ejemplo de volver a capitales. Sería útil comprender lo que decía Samuelson en el 66 y sería útil comprender también el por qué su conclusión tuvo este impacto o no tuvo el impacto que debería haber tenido, debo decir, tuvo un impacto menor. Samuelson utiliza lo que se llama el modelo de capital circulante austríaco, que se puede llevar hasta la escuela austríaca de Hayek y von Babeck. Y realmente es muy sencillo, muy sencillo. Lo que dice es, voy a sumar que el mercado de capitales no es homogéneo. En realidad hay diferentes técnicas y va a utilizar el número más simple de diferentes técnicas para, primero, la primera técnica es como sigue. Para poder tener un resultado en T, necesitas invertir 2 unidades de trabajo en T-2 combinado con 6 unidades de trabajo en T. Y combinas 2 unidades de trabajo en T-2 y 6 unidades de trabajo en T y tienes una unidad en T. La segunda técnica requiere utilizar 7 unidades de trabajo en T-1. Y una vez más tienes el output en T, lo que necesitas. Pero el elemento clave es comprender qué técnica se va a utilizar en función de los tipos de intereses. Y se puede ver que la técnica 2 va a predominar cuando los tipos de intereses son muy altos, porque el retraso implicado en la técnica 2 es más largo que en la técnica 1. Quiero decir, en técnica 1 es más largo, rectifica el orador, más que el segundo caso, que es más rápido. Entonces, 2 va a dominar cuando los tipos de interés son muy altos. En forma semejante, cuando el tipo de interés es bajo, lo único que importa ya no es cuando se expande, sino el requisito total de trabajo. Y entonces, la técnica 2 tiene un nivel que es inferior, es 7 comparado con 8. Los niveles intermedios de tipos de interés permiten utilizar el enfoque 1. A medida que se aumenta el tipo de interés, pasamos de usar la técnica 2, pasamos a 1 y luego volvemos a la 2. Por eso se habla de reswitching, volver atrás. Y este cambio entre una técnica y otra va a llevar a violación de las parábolas. Es decir, esto es que no son funciones decrecientes y no se pueden representar la economía con una función agregada de producción que utilice el stock de capitales agregado como base. Aquí tenemos un ejemplo gráfico de lo que pasa en esta economía y nos podemos centrar en los 2 paneles a la izquierda
y lo vemos abajo y arriba. Y nos muestra el Capital Output Ratio arriba y el Capital Labor Ratio abajo como función de tipos de interés. Y entonces está utilizando primero la técnica 2, luego volvemos a la 1 y luego volvemos a la 2, a medida que se incrementan los tipos de intereses. Si dentro de una técnica el resultado de capital output es decreciente, es monotónico, pero cuando se cambia tenemos una situación no monotónica. Es una economía que no se puede representar con una función agregada de producción con el argumento de capital agregado. No, porque se violan las 3 parábolas de los escritores neoclásicos. Entonces, ¿qué podemos sacar como conclusión de todo esto? Existe algo muy interesante después de esta controversia, y es muy interesante porque la parte de Estados Unidos, respondiéndole a los de Inglaterra, dicen, y vamos a cogerlo donde ellos lo dejaron. Aquí tenemos lo que dijo Samuelson en el 66, su reacción ante la controversia, lo se lo tomó muy en serio, y entonces cita y dice, la patología ilumina la fisiología sana. Es decir, este ejemplo del researching, volver atrás, que es un ejemplo patológico, exótico, te muestra que, bueno, se puede hacer. Si se puede hacer en un caso en particular, significa que tu teoría tiene problemas porque en un caso no se puede hacer y hay que arreglar esa teoría. Si causa un dolor de cabeza en cuanto a las parábolas de los viejos tiempos, hay que recordar que no estamos ahí para seguir lo dicho. Y entonces empezó a hablar del enfoque agregado. Solow tiene una reacción más importante en cuanto a la controversia de Cambridge. Y Solow tiene esta respuesta. Dice, hay 2 formas de responder a la controversia de capitales. Puedes tomar el nivel mayor, es la respuesta de Samuelson, la intelectual, te lo tomas en serio, tienes que aplicar la teoría. O puedes hacerlo lowbrow, es decir, no me quiero preocupar, la forma menos intelectual, sin intelectualidad. Es conveniente la función de producción, un trabajo empírico sin teoría. Y luego la práctica sin teoría. Y fue ambiguo. Dijo, yo estoy a medio camino entre lo intelectual y lo práctico. Y él dijo, y es una cita de Samuelson, que se reía de esta ambigüedad. Y entonces, y no lo voy a leer, pero lo muy interesante es que tenemos esta concesión que está clara para todos. Las funciones agregadas de producción no se encuentran, no están basadas en la teoría, pero hay un desacuerdo si es una curiosidad o es un gran problema álgido. Samuelson piensa que es un gran problema, solo más ambiguo, y mucha otra gente dice que simplemente es un elemento de curiosidad y sigue adelante. Entonces, las funciones de producción se siguen utilizando desde el punto de vista empírico. Y hubo un cierto, digamos, una vuelta, un detour en cuanto al enfoque del equilibrio general que se llama la escuela del MIT, porque hay estudiantes que intentaron buscar modelos desagregados de producción, pero no llevó a nada demasiado importante ni satisfactorio. Y después de esto tuvimos la llamada revolución que lleva a la adopción cuasi universal de la función agregada de producción y a la controversia y el hecho que todo el mundo se olvidó de la controversia preexistente. Y esto es un punto de inflexión en la profesión macro, porque pasamos de la heterogeneidad y la agregación a macro como dinámica y expectativa. Entonces, este es el cambio de lo macro. Nuestro punto de partida es intentar tomarlo ahí, tomar la investigación de la función agregada donde lo dejó la controversia Cambridge, donde se quedó el tema. Vamos a apartarnos del ángulo específico de su enfoque, si era sí o no se podía definir este elemento de capital agregado. No, vamos a aceptar esto. Y para aceptarlo, cuando se quiere hablar de una función agregada de producción, tenemos que aceptar factores desagregados, desagregarlos tan como sea necesario. Vamos a permitir muchas formas diferentes de capital, muchas formas diferentes de trabajo, posesión de tierra, etc. Hace falta la desagregación, factores de desagregación. Pero lo importante que dejó sin tocar la controversia Cambridge es la caracterización de cómo las funciones agregadas de producción, qué aspecto tienen en cuanto a una primitiva micro cuando existe. Y vamos entonces a empezar ahora y voy a hablar del establecimiento del marco que vamos a utilizar para desarrollar nuestra teoría. Y entonces, yo voy ahora a permitirme algo más específico, una especificidad mayor. Puedo buscar un modelo más general, pero será muy general.
y va a incluir, como la mayor parte de los modelos que vemos escritos, y estamos hablando de funciones agregados basadas en casos particulares. Entonces, va a ser un enfoque de una economía CES, que es la constante, es Constant Elasticity of Substitution. Y aquí tenemos que vamos a imbricar esta parte de la constante de elasticidad estable con una y con otra. Vamos entonces a ver qué pasa con los aeroplanos. Se utilizan materiales y fuerza laboral específicamente formada y no. Y pueden haber diferentes elasticidades de sustitución que van a entrar a diferentes, digamos, nichos de CES en el lenguaje que vamos a usar. En una forma general, hablamos de unos grandes patrones de elasticidad que pueden ser muy diferentes de un productor a otro y un número arbitrario de nichos. Y ese número de sectores arbitrarios o de firmas dentro de sectores y de factores arbitrarios sin restricción alguna en cuanto a los vínculos input-output entre factores. Como he dicho, lo que es clave en mi opinión en cuanto a esta función de producción agregada es analizar los elementos intermedios. Se utilizan bienes de otras firmas como entrada intermedia para producir otra cosa. Hay que caracterizar cómo esta red de producción funciona, cómo se ha establecido esa red de producción. Y entonces vamos ahora a asumir, en cuanto a Constant Return to Scale, y vamos a hablar del Decreasing Return to Scale, utilizando la teoría conocida, utilizando factores cuasi fijos. Y entonces esto será la economía. Y luego vamos a ver un cambio que va a ser la productividad por sectores y los suministros, lo que es el precio de factores o suministro de factores. Ya hablemos de una función agregada de producción o de costes agregados. Y voy a introducir algunos objetos ahora para intentar caracterizar esta función agregada de producción. Y entonces vamos ahora, y la complicación viene de intentar ver la estructura de input y de output. Por eso vamos a necesitar una notación específica. Lo primero que vamos a constatar aquí, y es algo que vamos a sacar partido de ello, es que si tenemos estas economías CES con nichos, podemos sacarlos y podemos de esta forma reetiquetar. Cada nodo en la red corresponde a un CES. Entonces, esto significa que cada nodo va asociado con una elasticidad sin pérdida de generalidad. Se puede siempre transformar la red, o sea, como si estuviésemos reclaviándola. Tomamos una economía escrita de esta manera y podemos escribir la matriz de input-output. Una matriz de input-output, omega y j, va a medir cuánto la exposición de I a J como fracción de ingreso, cuánto I gasta en J como input intermediario en función de los ingresos del sector I. Es una noción de cuán expuesto está I a J. Esto es la matriz input-output, a partir de la cual se puede crear la matriz inversa de Leontief. La matriz inversa de Leontief, y tenemos aquí la sumatoria infinita de las potencias, y esta matriz que plantea la exposición de I a J, pero hay muchas formas en que I depende de J, o bien en forma directa o en forma indirecta mediante K o K, que depende de L y M, y las diferencias en esta serie infinita, porque es una sumatoria de 0 a infinito, representa todo lo expresado a J. La matriz inversa de Leontief entonces va a medir la exposición directa e indirecta de I a J en la red, es decir, pasando a través de otros productores, porque I puede estar expuesto a K y K expuesto a J, entonces I está expuesto a J indirectamente a través de K, y hay una cadena que puede ser de longitud 2, pero puede ser también de longitud 3 o 4, y todo aparece aquí codificado de esta forma. El otro objeto que vamos a necesitar es la ponderación de Domar, y esta ponderación de Domar son objetos muy sencillos, y es en este caso la cuota de venta. Tenemos el productor y vemos las ventas, y vemos las ventas como una fracción del PIB, ¿de acuerdo? Y se llama la cuota de ventas o la ponderación Domar. Y vamos a utilizar en mayúscula para los factores, mayúsculas. Entonces voy a escribir ahora
en mayúscula, lambda f en mayúscula cuando hablo de factores, en lugar de ponerlo en minúscula. Y entonces, ¿cómo voy a definir ahora la función de producción agregada? Función agregada de producción. Tienes una economía con una serie de factores, de L1 a LQ. Y entonces tienes todos estos productores diferentes, tienes N productores y puede haber choques de productividad para cada uno de ellos, desde A1 hasta A sub N. Y voy a escribir la función de producción agregada como el nivel máximo de salida que puedo obtener en esa economía mediante asignar factores y bienes intermedios en la forma más eficaz y eficiente posible, intentando maximar el resultado agregado en cuanto a el ajuste por factores y por bienes. Siempre se puede definir y necesito tener muchos factores. Dos factores deben entrar un argumento diferente en esta función de producción. El capital está en la forma de, digamos, edificios. Y el capital que está en forma de plantas de producción son diferentes, no son sustituibles, son dos argumentos, dos factores diferentes en este pool de producción, en esta función. Podemos definir también la función de costes, la función agregada de costes. Y en lugar de tomar los factores de suministro, tomas el factor de precio para comparar. Entonces tienes aquí R1 hasta RQ, son los precios de los factores. Si voy a tomar el precio de los factores como algo dado, voy a minimizar el costo de la producción de una unidad de output sometido al mercado y al factor de precio dado desde R1 hasta RQ. Siempre se puede definir la función de costes, la función agregada de costes. Ahora bien, vamos a dar ahora en esta conferencia una caracterización de esta función de producción agregada y la función agregada de costes. Y voy a empezar con la función agregada de costes porque es más fácil. Y entonces tomo el factor precio y voy a cortocircuitar las fuerzas de equilibrio de las que tenemos que considerar cuando consideremos el suministro, el factor suministro. Y voy a dividir esta caracterización en dos. Vamos a ver dos categorías. Primer orden, caracterización de primer orden, el primer momento de la función de producción, la derivada, y luego el segundo orden de caracterización, que es el segundo momento, la derivada, la segunda derivada. El primer orden será pertinente para productos marginales, demandas de factores, y las de segundo orden serán importantes para la elasticidad de sustitución entre factores. Ahora bien, para las de primer orden, tenemos este resultado notable que se le debe a Holton y se trata de una condición de microenvelope que nos dice que se puede caracterizar la primera derivada de la función agregada de producción y la función agregada de costes. Y lo único que hay que saber en cuanto a la economía son estas partes de ventas del productor individual y hay que conocer la cuota de factor, es decir, cuota de capital, cuota de fuerza laboral, y conociendo esto de primer orden, no necesito preocuparnos con los detalles de la estructura de producción. No necesitamos saber la elasticidad de sustitución macroeconómica, ni el vínculo input-output, ni tengo que saber el grado de retorno a escala, no tengo que saber si es fácil reasignar factores. Todos estos son elementos irrelevantes para el primer orden. Hay suficiente estadística que es la distribución de la cuota de ventas. Entonces, por ejemplo, la elasticidad del output agregado del productor de uno de los factores es la cuota de ese factor. Por ejemplo, la elasticidad del output agregado está dado por la cuota de fuerza laboral y de capital, la cuota de capital semejante. Entonces, en forma semejante, si quiero saber cómo el aggregate output responde a la productividad de un productor determinado, esto lo da la cuota de ventas de ese productor. Y esta sales share, esa cuota de venta que es muy fácil de observar como cantidad, es lo único que importa. Y todos los detalles, todas las estructuras a que he hecho referencia y de que he hablado hasta ahora, resulta irrelevante para el primer orden. Es una agregación, un resultado agregado notable. Pero es lo mismo en cuanto a las funciones agregadas de coste. Se puede caracterizar la primera derivada de las funciones agregadas de coste de la misma forma. Y el trabajo duro es del segundo orden.
de caracterización. Si quiero saber cuál sería la elasticidad de sustitución entre capital y fuerza de trabajo, dependerá de todas estas cosas que el primer orden no tomaba en consideración. Va a depender del vínculo input-output, de las elasticidades de sustitución, de retorno a escala, de la capacidad de reasignar factores, de todo ello. Y voy a intentar ahora presentar esta hoja de ruta, lo que es el segundo orden. Y voy a empezar ahora mostrando, si se me permite, lo que voy a llamar ecuaciones de propagación. Es una terminología que viene de la física o parece venir de la física, pero esto es algo que es una economía muy desagregada, con muchos productores interconectados, y queremos saber cómo se propaga la onda de choque en estos factores o sectores, y esto puede ser ecuaciones de propagación, y voy a decir cómo la cuota de un productor cambia cuando hay un choque en el sistema. Y una vez que tengo las ecuaciones de propagación, vamos a caracterizar el segundo orden, las propiedades de segundo orden de la producción agregada y del coste agregado. Y entonces vamos a poder ver las elasticidades de sustitución macroeconómicas. Y voy a empezar ahora con funciones de coste agregados, es más fácil, y luego las de producción agregado más tarde. Ecuaciones de propagación con factores elásticos, una ecuación de física, la tenemos aquí. En cuanto a funciones de coste, nuevamente, tomamos una economía donde tienes muchos factores y estamos tomando no el factor de la demanda, sino estamos tomando precios como algo dado. Conozco el precio de la fuerza laboral, el precio del capital y me estoy preguntando, bueno, ¿cuál sería el coste mínimo de producir una unidad de output? ¿Cómo puedo asignar la fuerza laboral y el capital y cómo puedo asignar los bienes intermedios en esta economía para producir al coste menor posible? Ahora bien, vamos a tomar una economía de este tipo y vamos a introducir un choque. Un choque a ver cómo se propaga, y el choque puede ser al factor precio, un choque de precio, puede ser en este caso lo que aparece aquí, o puede ser un choque en cuanto a la productividad de los diferentes productores, que aparece aquí, D log, que aparece abajo, A sub K. La primera línea nos da un conjunto de ecuaciones que nos dice cómo la cuota factor está cambiando. Y entonces, la segunda línea te está diciendo cómo las cuotas de los diferentes productores en la economía están variando, están cambiando. Y vemos aquí que esta expresión tiene una forma semejante en cuanto a factores o en cuanto a productores. Y lo que hacen básicamente es que mezclan propiedades de la elasticidad de sustitución, es decir, lo que aparece aquí como -1, y las propiedades de la red de la economía, input-output linkages, los vínculos de input-output, es la parte omega y la parte psi. Y entonces voy a dar alguna intuición en cuanto a esta fórmula. Lo único que quiero que recordéis es los ingredientes de las fórmulas. Vemos que para caracterizar cómo esta cuota de factores cambian y cómo los productores cambian, tengo que saber la elasticidad de sustitución, lo vemos aquí, a nivel, y luego los vínculos input-output también. Tengo que saber omega sub j y tengo que saber el psi, como lo vemos aquí. Y lo vemos en esta fórmula, que todas estas cantidades importan en las propiedades de segundo orden de las propiedades agregadas de producción y las elasticidades de sustitución de capital y de trabajo. Voy a acercarme ahora a ese operador de covarianzas y vamos a acercarme y voy a ver que hay un choque en cuanto al coste del factor G. Entonces, el factor G, que podría ser fuerza laboral, el precio de este factor aumenta. Y lo que quiero saber es cuánto y cómo la cuota va a influir y cómo se desplazan, cómo cambia cuando cambia el precio, cuando cambia el factor, en este caso G. Y vemos que lo que hay que hacer es una sumatoria sobre todos los nodos de la red de la cantidad que se va a combinar, la elasticidad de sustitución, zeta sub j, y la cantidad que va a combinar propiedades de los vínculos input-output de la red de producción, que es el término subrayado aquí a la derecha arriba. ¿Lo veis? Donde tengo la llave arriba. Y ahora voy a acercarme a uno de estos términos para el productor J, pero tenemos que hacer la suma de todos los productores en la economía. Y lo que estoy hablando ahora es que esto tiene lugar en cada nodo en la red. Y entonces vamos a imaginarnos que el factor J se haga más caro. Entonces lo que representamos aquí es un productor, el productor
y los diferentes inputs que entran a desempeñar un papel. Algunos son factores, otros son inputs de intermedios de otros productores. Estas diferentes ramas van a estar expuestas al choque, al aumento del factor J, con potencial diferente, potencialmente diferente, lo que significa que cuando el precio del factor aumenta, los precios de todos estos inputs intermedios van a aumentar, pero no en la misma cantidad, no es igual. Algunos inputs se van a hacer mucho más costosos y otros ligeramente más costosos, uno mucho y otros un tanto más. Y esta exposición del input al choque está capturado por lo que aparece aquí como chi sub G, es decir, este valor chi sub G, cuánto el precio psi sub G, el precio de las diferentes ramas, cómo va a aumentar cuando hay un incremento del precio del factor G. Ahora vamos a imaginarnos que la elasticidad de la sustitución para el productor sea superior a 1. Entonces, voy ahora a sustituir de las ramas que se hacen más costosas y voy a alejarme de lo más costoso, de lo más expuesto al choque del factor. Y entonces, si estas ramas fueren o estuviesen más expuestas al factor F, entonces voy a sustituir, voy a apartarme las ramas que piden ese factor F, que dependen del factor F también. Significa que la cuota del factor F va a bajar, tiene que bajar también, porque se ve muy afectado, y eso es lo que importa. Es decir, si la elasticidad de sustitución es superior de 1 o es inferior a 1, y te va a decir si lo vas a sustituir en una dirección o en otra. E importa la covarianza entre lo expuesto a J o lo expuesto a F para las diferentes ramas de input. Y esta covarianza se evalúa acorde a una distribución que sugiere una columna de la matriz de input-output y suma 1 porque es la suma de las cuotas que va a dar 1. Se puede interpretar de esta forma como una distribución de este tipo. Y entonces tenemos la idea general de que cuando se tiene un choque en cuanto al precio de un factor, entonces esto va a desencadenar cambios en precios relativos que van a desencadenar patrones de sustitución en la red. Y a medida que se va sustituyendo, se va a sustituir de una forma que te aumenta la demanda del factor F o te lo va a reducir la demanda del factor F. Y eso va a determinar si y cuánto la cuota del factor F va a aumentar o no. Y a esto le llamamos la covarianza, el operador de covarianza. Y es un factor de medición central que mezcla las elasticidades de sustitución y las propiedades de la red. ¿De acuerdo? Y estas sustituciones están teniendo lugar en todos los nodos en la red. Ahora bien, si tenemos esta ecuación de propagación de la cuota, de las cuales ya tenemos una intuición, tenemos la caracterización completa de la función de costes agregadas hasta el segundo orden. Conocemos la segunda derivada, es decir, el enfoque hessiano. Por ejemplo, aquí tenemos, si quiero conocer por ejemplo, la función respecto a RF o RG es la derivada de segundo orden de lambda F, la derivada de lambda F respecto a R sub G, a la derivada del logaritmo de R sub G. Lo vemos aquí. Y en forma semejante para los otros elementos de la matriz de segunda derivada del coste. Entonces, esta ecuación de propagación de cuotas y la segunda derivada, el enfoque hessiano, da la misma información. Puedes pasar de una a otra, es lo mismo. Si caracterizas la propagación de cuotas, sabes cuál sería el segundo orden, las propiedades de segundo orden de la función agregada de costes. Y depende de todo lo que he dicho. A diferencia del primer orden, depende de la elasticidad de sustitución, va a depender de las propiedades de la red, va a depender del retorno a escala, va a depender de si los factores o no se pueden reasignar. Y ahora, macroimpacto de los microchoques. Esto se puede ver el impacto macroeconómico de choques de la microeconomía. Imagina que tienes un choque en cuanto a I y quiero saber
cuánto va a aumentar la función de coste promedio, o el primer orden es la cuota de ventas y el segundo orden me lo da la derivada de esa cuota de ventas si caracteriza la derivada de la cuota de ventas utilizando la ecuación de propagación. Esto nos permite caracterizar el macro impacto de microchoques, no solo primer orden, sino el de segundo orden, la no linearidad implicada en la propagación del choque. Y esa no linearidad puede ser muy importante. Por ejemplo, espero poderos mostrar al final de la charla el impacto del choque del precio del petróleo, que es un verdadero problema porque es un sector pequeño en cuanto a cuota de ventas y, sin embargo, un aumento del precio del petróleo pensamos que tiene un enorme efecto en la macroeconomía. Y no es algo que se pueda comprender si olvidamos esta no linealidad. Tenemos que tomar en consideración el segundo orden y los términos de orden superior, y a partir de ahí se puede comprender también las propiedades de los momentos del GDP, por ejemplo, el momentum, y vemos la desviación estándar, la kurtosis, es decir, todas son propiedades macromomentos, la desviación estándar, que vemos en cuanto a la no linealidad del sistema y está caracterizada por estas derivadas. Aquí tenemos un ejemplo concreto, específico, de la energía universal que va a ejemplificar esta lógica. Un ejemplo donde tenemos dos, es el ejemplo de la energía universal. Piensa E como electricidad o puede ser petróleo. Hay un sector que tiene una cuota pequeña y puede ser muy importante en una forma que vamos a ver aquí. Hay dos factores en esa economía, la electricidad o el petróleo y la fuerza laboral. Y hay una serie de factores downstream de 1 a n, y estos sectores utilizan la electricidad y la fuerza laboral. Y hay una elasticidad. No todos lo utilizan en la misma forma, tienen una elasticidad. Y los primeros N utilizan tanto la electricidad como la fuerza laboral, y los siguientes utilizan solo fuerza laboral. La electricidad entra a desempeñar un papel solo en los primeros N sectores, pero no en los sectores que sigan a N. Entonces, esta fórmula aquí nos está diciendo la segunda derivada de la función agregada de coste respecto a un cambio en el coste de la electricidad. Imagínate que el precio del petróleo sube. Entonces, ¿qué va a suceder con la función agregada de costes? Y esto va vinculado a cuánto la cuota de la electricidad va a subir como respuesta al incremento de precio de la electricidad. Y esto va a depender en forma vital de la elasticidad de sustitución. Tengo dos elasticidades de sustitución, sigma y epsilon. Sigma es la elasticidad de sustitución entre la producción downstream, es decir, el consumidor está reemplazando estos diferentes intermedios en cuanto a una alta elasticidad de sustitución sigma, y epsilon es la elasticidad de sustitución en la producción entre la electricidad y la fuerza laboral en cualquier elemento intermedio. Y esa elasticidad la vamos a ver como muy baja, es decir, hay mucha complementariedad, somos muy cercanos a Leontiev en su enfoque, pero hay muchas posibilidades de sustituirlo a nivel macroeconómico. Los sigma es mayor que epsilon, y lo que vemos aquí es que epsilon importa si y solo si n es diferente de m. Si la electricidad entra en la producción de todos estos productores downstream, entonces entran en forma simétrica en todas partes y no hay posibilidad de sustituirlo a nivel micro. Este epsilon va a ser, perdón, rectifica el orador. Voy a empezar de nuevo, nos dice el orador. Vemos aquí que si sigma, y vemos aquí igual a epsilon, tenemos esta fórmula. Entonces tenemos una fórmula que nos dice que lo que importa en el segundo orden es la elasticidad de sustitución menos 1 y la cuota de electricidad. El impacto va a ser mayor si la cuota de electricidad es o demasiado pequeña ni demasiado grande. En cuanto al segundo orden, si es demasiado pequeña, entras en una parte banal de la economía que no tiene impacto. Pero si es demasiado grande, entonces no hay posibilidad real de sustituirlo. Si es demasiado grande, no se puede sustituir, razón por la cual entra de esta manera. Ahora bien, supongamos que epsilon sea menor que sigma, y entonces suponte que la electricidad entra, digamos, en todas partes. Entonces, como la electricidad va a entrar en todas partes, en todos estos productores downstream,
no va a haber posibilidad de sustituirlo a nivel macro, porque todo productor se ve golpeado de la misma forma, impactado de la misma manera. Lo único que importa es la elasticidad de sustitución a nivel micro, que será epsilon, y es relativamente una baja elasticidad de sustitución. Si la electricidad es el input universal en el sentido que está en todas partes, entonces la cuota de la electricidad va a subir y mucho cuando el precio de la electricidad suba, y el coste va a subir muchísimo. Y entonces el output va a bajar y mucho. Voy a tener mayores no linealidades. La electricidad no está en todas partes. Imagínate un input diferente. No estará tan presente como la energía en general. Entonces hay una posibilidad, cuando el precio de la electricidad sube, se puede sustituir a nivel macro. Los precios de los intermediarios va a subir cuando utilizan electricidad y voy a sustituirlo por otros productores que no utilicen electricidad, lo que va a mitigar el impacto de ese choque del incremento del precio de la electricidad y tener un impacto menor en este caso. Se trata de un ejemplo universal sobre la energía que nos dice algo específico, especial en cuanto a la energía, es que no solo es difícil de sustituir a nivel micro, sino a nivel macro, porque está en todas partes. Y ahora voy a hablarlo empíricamente, voy a comparar el petróleo y la venta al menor. Son dos sectores que tienen aproximadamente el mismo tamaño y al primer orden vemos que sería equivalente a un choque y otro. Pero vamos a ver cómo el petróleo es mucho más difícil de sustituir que la venta al detalle. El choque negativo al petróleo tendrá un impacto superior que un choque negativo a la electricidad. Y esto es lo que vemos en cuanto a elasticidad de sustitución y la posición del sector en la red. Hay que conocer estas propiedades para saber cómo funciona la economía. Ahora, he hablado mucho de elasticidad, de sustitución entre factores, y voy a definir estos objetos ahora. Elasticidades de Morishima de sustitución. Vamos a ver las cantidades que os he definido. Y entonces, cuando tengo más de dos factores, es no trivial el definir elasticidades de sustitución. Y hay una gran cantidad de expertos con diferentes conceptos de elasticidades de sustitución. Vamos a utilizar uno que pensamos tiene sentido, pero se pueden utilizar otros modelos. Y es el llamado de Morishima. Elasticidades de sustitución según Morishima. Y aquí tenemos cómo se definen las MES entre dos factores, F y G. Decimos lo que ocurre cuando cambio el precio relativo del factor F y G. Cuánto la demanda relativa del factor F y el factor G cambia cuando el precio relativo cambia. Y entonces esto aparece codificado en esta elasticidad de sustitución. Una forma equivalente de definir esta elasticidad es el preguntarnos la cuota de factores relativos de F y G, cómo cambian cuando cambio los precios relativos del factor F. Entonces, esta es la definición que vamos a utilizar en cuanto a elasticidades de sustitución. Y vamos a ver cómo se puede hacer un cómputo basándonos en las ecuaciones de propagación y las propiedades de las funciones de producción. Y algunas cosas en cuanto a la elasticidad de Morishima, MES, antes de decir cómo se hace. Si nosotros nos acercamos, como mucha gente hace en el enfoque macro, donde tenemos una función de producción agregada, y no se hace lo que estoy abogando aquí a favor, sino hablamos de una función que aparece en CES. Entonces tenemos las siguientes propiedades. La de Morishima no es necesariamente una elasticidad simétrica, hay que renunciar a la simetría cuando hay más de dos factores. Y tenemos que sigma FG será la media ponderada de las diferentes elasticidades en los diferentes sectores, diferentes nichos. Y si dos factores están dentro de un nicho, entonces la elasticidad de sustitución entre esos dos factores es la elasticidad de sustitución de ese nicho. Entonces la de Morishima como elasticidad de sustitución es el concepto adecuado si pensamos en CES. Ahora bien, tiene ventajas sobre otras nociones, como pueden ser elasticidades de sustitución, que no voy a mencionar. Ahora bien, podemos dar una caracterización general de estas elasticidades de sustitución de Morishima como una función de la ecuación de propagación que os he dado anteriormente. ¿Por qué? Porque sabemos que caracterizamos cómo la cuota de los diferentes factores están cambiando cuando hay un choque en cuanto al precio de uno de los factores.
Esto precisamente es la respuesta a la ecuación de propagación, lo que nos da la ecuación de propagación. Sabemos que ese mapping y sabemos cómo depende de todas las primitivas macroeconómicas en el entorno y se puede computar viendo la diferencia entre dos de estas ecuaciones, cómo la cuota cambia entre F y G cuando hay un choque sobre el factor F. Se puede computar la elasticidad macroeconómica de sustitución de la ecuación de propagación, de las ecuaciones de propagación. Y estas elasticidades de sustitución resumen la misma información que tenía el enfoque hasiano, la matriz de la segunda derivada del coste agregado, de la función agregada de costes. Y tenemos algunas propiedades generales que se pueden probar. La no simetría en general, la vemos, es una media ponderada de todas las microelasticidades subyacentes y las funciones ponderadas van a ser funciones de estos vínculos de esta matriz de input-output, de las propiedades de la red. Y entonces podemos también mostrar que hay un resultado irrelevante que surge cuando tenemos elasticidades de sustitución uniformes. Imagínate que tenemos una economía donde todas las elasticidades son iguales. En ese caso, todas las de sustitución de Morishima son iguales a esta única microelasticidad de sustitución uniforme. Y en ese caso la red no importa, es irrelevante. Y esto sale directamente de aquí, porque las de Morishima, las elasticidades de sustitución son la media ponderada. Entonces, si todas son iguales, sabemos que la elasticidad de Morishima será igual a esa misma elasticidad que tenemos siempre, que no cambia. Y volvamos al ejemplo de la energía y vamos a ver las elasticidades de sustitución de Morishima entre energía y fuerza de trabajo. Y podemos ver aquí que está dado por la media ponderada de las dos elasticidades y podemos ver exactamente cuál es el peso específico y cuánto vamos a dar en cuanto a sigma y cuánto a epsilon. Y vemos en particular que si la energía es el input universal, la energía está en todas partes, entonces es igual uno al otro y esta ponderación es igual a 0. Todo entonces es epsilon. Y si uno es menor que el otro, hay la posibilidad de sustituir a nivel macro y empezamos a ponderar la alta elasticidad de sustitución. Ahora vamos a hablar de las ecuaciones de propagación, pero con factores inelásticos. Vamos a hablar de funciones agregadas de producción. Para hacerlo tengo que escribir en una forma diferente las ecuaciones de propagación. En lugar de tener el factor precio, voy a tomar el factor suministro. Es dual, es otra cosa. Vamos a ver estas ecuaciones de propagación y no las miréis demasiado porque a grosso modo son una forma semejante, pero hay una diferencia que es, si vemos la primera ecuación, la segunda línea de esa primera ecuación es el nuevo término. Y vemos ahora que para conocer cómo el factor de cuota F cambia, tengo que saber cómo todos los otros factores, cómo las otras cuotas cambian. En otras palabras, tengo que resolver un sistema de ecuaciones. ¿Y por qué es este el caso? Es el caso porque cuando tengo un choque en esta economía, es decir, el suministro de uno de los factores o una de las productividades que cambia, el choque va a desencadenar una sustitución en las líneas que he mencionado anteriormente. Se propaga de esta forma, pero a medida que desencadenamos estas sustituciones, vamos a aumentar o bajar la demanda en cuanto a diferentes factores. Y si lo hacemos, vamos a cambiar el precio relativo de los factores. Y este cambio relativo de precios va a desencadenar otra ronda de sustituciones en la economía, que nuevamente va a cambiar los precios relativos y todo lo demás. Hay que resolver un punto fijo, básicamente, y es lo que hace el sistema de ecuaciones. Y este sistema de ecuaciones tiene exactamente la misma forma que la ecuación que os he mostrado anteriormente. Se trata de sustituciones y de covarianzas, y esto surge en todas partes, y es lo único que quiero mencionar en esta diapositiva. Covarianzas y sustituciones. Hay una propiedad muy interesante de la propagación de choques, y lo vemos en este tipo de economía en el que había mencionado. En el primer tipo de economía, los choques se propagan solo aguas abajo, downstream. Es donde los precios de los otros productores que te utilizan van a cambiar como respuesta de tu cambio, del choque que tú estás experimentando.
Pero cuando tienes aquí factores fijos, como en esta economía, el choque se va a propagar tanto hacia arriba como hacia abajo, upstream y downstream, porque el choque va a ir aguas arriba y aguas abajo, es decir, son factores que se van a propagar en todas direcciones. Tienes un patrón de sustitución en los dos sentidos, hay un mayor equilibrio general en esta economía que en el primero, que hay que resolver en cuanto a precios. Entonces, en este caso, podemos trabajar en cuanto al segundo orden, la segunda derivada de esta función de producción, la función agregada de producción hessiana, va a resumir la misma información que las ecuaciones de propagación y expresan estas propiedades nuevamente como función de estas estadísticas que son la red, el retorno a escala, la posibilidad de asignar factores y la elasticidad microeconómica de sustitución. Podemos ver cuál es el macro impacto de los microchoques y lo podemos ver como en los choques este momentum, y vemos el ejemplo de la energía, el ejemplo universal. La diferencia es que en lugar de tomar los precios de la energía y de la fuerza laboral como algo dado, tomamos la cantidad de trabajo, de fuerza laboral y de energía. Puedes imaginar cuando hay un choque negativo en cuanto a la producción de energía se refiere. Piensa, por ejemplo, en un choque de precios de petróleo o de suministro de petróleo. En este caso, el numerador es igual que antes, pero el denominador aparece como un multiplicador. ¿Por qué? Porque hay una forma de mitigar el impacto del choque que habíamos tenido antes y que ya no tenemos. Cuando tenemos un incremento del precio de la electricidad en una economía, como vimos antes, siempre hay la posibilidad de utilizar más electricidad para intentar mitigar el impacto del choque. Y aquí no es posible. Cuando tenemos un choque negativo a la producción de la electricidad, no hay forma de aumentar la producción de electricidad. Y tenemos este término que va a actuar como un multiplicador muy potente. Tenemos un efecto mucho mayor de ese choque negativo al petróleo con un output agregado si en realidad hacemos el equilibrio general como una función agregada de producción. Ahora, para mostraros otro ejemplo ahora, y no es que me obsesione el tema de la energía, en este caso tenemos un ejemplo que se basa en intentar de ver un cambio técnico donde hay un sesgo, en este caso, de capitales. Esto en cuanto a impuestos. Es el trabajo de Acemoglu y Restrepo, inspirado en Acemoglu y Restrepo. Y se trata de una forma simple de economía desagregada, donde vemos el output agregado se produce a partir de diferentes tareas, diferentes tasks, diferentes tareas. Y todas estas tareas se van a combinar para tener un output acorde a este agregador. Y cada task va a producirse con una serie de cuotas, como vemos aquí, omega sub K, omega sub L, y esta es la cuota de capital y de trabajo para esta tarea en particular y la elasticidad de sustitución entre capital y trabajo. Y esto ha sido sustituible. Zeta sub KL es sustituible, zeta sub KL. Entonces, lo que podemos hacer aplicando las ecuaciones de propagación que os he mostrado es esta caracterización del cambio en cuanto a la cuota de fuerza laboral y en cuanto al precio de la fuerza laboral, salario. Cuando tenemos un choque y que vemos a nivel micro el problema de capital para una determinada tarea, hay un cambio técnico y tenemos AKK para una tarea determinada. El capital es más eficaz, más efectivo para esta tarea determinada por un cambio técnico. Y la pregunta es, ¿cuál es el impacto de este cambio técnico con un sesgo de capital en cuanto a salario y en cuanto a la cuota de fuerza de trabajo? Si formulamos la misma pregunta en una economía con una función agregada de producción de la forma estándar, es decir, CS entre capital y trabajo, y vamos a introducir los cambios técnicos con sesgo de capital en esta forma usual, vamos a tener que cuando hay un cambio técnico, capital biased technical change, hay en este caso que podemos siempre tener un aumento de salario porque es más eficaz y es bueno para la fuerza laboral. En esta economía no necesariamente es bueno para la fuerza laboral porque puedes tener una disminución en el número de trabajadores y en cuanto a salarios también.
No tengo tiempo de explicar exactamente qué pasa aquí, pero es muy intuitivo. Lo único que quiero como mensaje es decir que este es un caso particular del tipo de economía en que trabajamos. Hay que ver cómo lleva esta noción de cambio técnico en este modelo basado en tareas, donde vemos vínculos y donde vemos el marco adecuado para pensar en ello. Esta herramienta nos ayudaría a pensar en ello. Y podemos hacer el mismo tipo de caracterizaciones que hice en las funciones de coste, lo podemos ahora utilizar, caracterizar las elasticidades de sustitución entre diferentes factores. Esta es la fórmula que utilizamos y esta es las elasticidades de sustitución con semejantes propiedades que tenía el coste, pero con una diferencia que es la de Morishima. Como elasticidad de sustitución ya no es lineal, ya no es la media ponderada de la elasticidad de sustitución subyacente, es una función no lineal ahora de estas microelasticidades de sustitución. Pero seguimos teniendo estos resultados en cuanto a las elasticidades de sustitución, que son las mismas. Y entonces siempre podemos circular entre costes agregados y funciones de producción agregadas, una dualidad que funciona si sabemos que las ecuaciones para una conocemos la otra y viceversa, y codifican la misma información. En algunos casos la dualidad realmente es trivial, banal. Si tengo un único factor, la función de coste agregado es la recíproca de la función agregada de producción, pero puedo pasar de una a otra. A veces la función agregada de producción puede ser más conveniente, a veces la de coste puede ser más conveniente, depende de cada caso. Y vamos ahora a volver atrás, a la controversia, este marco. Volvemos a la controversia Cambridge-Cambridge. Y entonces lo que voy a intentar hacer es explicar que ha habido y hay una forma de comprender esta lección del cambio de volver atrás, el reswitching, que parecía un ejemplo exótico. Vuelves al modelo anterior y la manifestación de las propiedades de esta función de producción, y es que la red importa. La red importa, y entonces vamos a capturar, estamos capturando el ejemplo del reswitching de Samuelson utilizando nuestro lenguaje actual, y este es el aspecto de la red. Yo no quiero que comprendáis qué significan todos estos vínculos. Básicamente los diferentes nodos corresponden a fuerza laboral en diferentes momentos y vemos diferentes resultados, y la red va a tener un aspecto de este tipo en cuanto a esta economía con un reswitching, vuelta atrás como una red. Vamos a ver un ejemplo más sencillo en que puedo sustituir de una técnica a otra en lugar de volver atrás. Y entonces lo que tenemos es algo muy semejante, una imagen muy semejante a la que teníamos del ejemplo del reswitching de Samuelson. Vemos que el capital output ratio no es monotónica, no es una función monotónica. Y entonces lo vemos en cuanto a tipos de interés. Hay una violación de la parábola neoclásica identificada por Samuelson. Se vuelve a ver el ejemplo de volver atrás del reswitching de Samuelson. Y el problema básicamente en cuanto a la razón por la que no se puede escribir y por la que hay una violación de las parábolas neoclásicas es porque la red importa. Cuando intentamos agregar las diferentes técnicas, diferentes capital stocks en una cifra, no estamos respetando la estructura de la red, estamos cambiando esta red. Y entonces no representa la misma economía. Y la función agregada de producción sí depende de las propiedades de la red. Y entonces la razón por la que hago esto es para explicar que existe una propiedad de las funciones agregadas que depende de los input-output, de las redes de producción, de los vínculos input-output. Y entonces hay que verlo como una manifestación de esta propiedad más general, que es una propiedad, ya no es exótica. Está claro que estos vínculos sí importan cuando pensamos en la producción, en la función de producción agregada. Ya no hay que decir que en este ejemplo de volver atrás, digo que las funciones agregadas sí dependen del input-output network, de esa red input-output y de vínculos que hay que sí tomar en consideración. Y entonces aquí tenemos una aplicación ahora. Y una aplicación con cifras. Y esta aplicación es un artículo excelente de Courcelles y colaboradores, econometría, que estudia el impacto del precio en declive de los bienes de inversión en equipo en cuanto al premium de calidad o de capacidad en presencia de complementariedades de capacidades de capital. En este caso va bajando, hay un declive del precio.
la inversión se hace más barata. Se abarata, es una forma como si fuera de cambio técnico que está metido ahí. El capital es muy poderoso, ¿no? Y entonces la idea de este artículo de Krusell es que si la fuerza capacitada es más complementaria con el capital que la no cualificada, pues como hay un decremento del precio del capital, se va a invertir más. Se va a invertir más porque la fuerza bien preparada va a mejorar, se aumenta el precio de la fuerza cualificada en comparación a la fuerza no cualificada. Hay un premium a la cualificación. Se puede poner cifras y se ha mostrado que sí que es muy importante el explicar el por qué hay una prima a la cualificación y cómo ha subido en las últimas décadas. Cuanto más cualificación, mayor salario. Y lo que ha ocurrido es que trabajan con una función de producción agregada. Y esta función de producción agregada es las constantes de elasticidad de sustitución. Y hay dos nichos. Hay un nicho entre la fuerza cualificada y hay una elasticidad baja de sustitución ahí. Hay complementariedades. Y luego hay otro nicho, otro nest, entre la fuerza no cualificada y la comparación con el primer nicho, donde hay una alta elasticidad de sustitución relativamente elevada. Y entonces, el pico ponderado de estas elasticidades de sustitución es, primero, motivándolo por estudios económicos. Vemos estudios a nivel micro que intentan estimar estas elasticidades de sustitución y tenemos cifras en esto. También hacen un macroestimado, pero esto no es lo que me preocupa. Estamos hablando de microelasticidades. Y voy a revisitar este artículo y vamos a verlo en una forma de modelo desagregado, calibrado, ponderado. Voy a trabajar con 66 sectores y voy a tomar los vínculos input-output entre estos sectores. Y voy entonces a asumir las mismas microelasticidades de sustitución entre los factores, los mismos identificados por Krusell en lo que vimos aquí. Y voy entonces a tomar en consideración que los diferentes sectores están utilizando el output de otros sectores como input intermedio y voy a poner diferentes elasticidades. Habrá una entre el valor añadido y los bienes intermedios. Luego 0.1 como elasticidad entre intermedios. Sustituimos el input de un sector a otro con una baja elasticidad de sustitución. Es una complementariedad, es una prueba considerable de que este es el caso en los datos. Y luego voy a trabajar con una elasticidad de sustitución de 0,6 relativamente elevada en cuanto a consumo. Y entonces tengo esta economía y voy a hablar de macroelasticidades de sustitución. Yo puedo ver las elasticidades de sustitución y aquí tengo la matriz de elasticidad de sustitución. Vamos a centrarnos en la función de producción para el modelo desagregado comparado con el agregado abajo. Vemos la parte de la izquierda de estos dos. Y vamos a ver la parte de la izquierda. Vemos que las cifras son diferentes. Una línea en que me voy a centrar ahora es la línea que empieza por capital. Y vemos aquí capital, luego non-college, y vemos el college que aparece con el 0,67. Vemos el cambio. Cuando vemos qué sucede en el modelo desagregado, vemos que las elasticidades de sustitución son más bajas. Entonces, el 67 pasa a 0.59 y el otro pasa a 0.85. El 1.04 baja a 0.85. Luego, endógenamente, hay menos o más bajas elasticidades de sustitución entre el capital y los otros dos factores. Y esto es importante para nuestros hallazgos, porque estamos motivando nuestro ejercicio con los mismos estimados de Krusell, los mismos, pero estamos ahora metiendo esto dentro de, tomando en consideración la diversidad de los sectores y los vínculos input-output y las otras elasticidades de sustitución. Y estamos encontrando que las elasticidades de sustitución agregadas entre factores son más bajas, sustancialmente más bajas. Y entonces esto nos muestra la sensibilidad de esta elasticidad de sustitución a las diferentes elasticidades. Vemos aquí lo que es el nicho interno, muy sensible, 0,67, y muy sensible a otras elasticidades. Estas elasticidades sí importan, y cuando hago una verificación de robustez, tengo que verificar, y este será el caso, tengo que considerarlo. Ahora,
Voy a mostrar, porque se me acaba el tiempo, un ejercicio simplemente. Voy ahora a replicar en mi economía el ejercicio que hizo Kurzweil y colaboradores. Voy a intentar acercarme, voy a meterme dentro de la reducción del precio relativo de los bienes de inversión que tuvieron lugar desde los 70 en adelante. Voy a considerar que esto no tuvo lugar. Entonces, lo que pasó es que ese precio de la inversión bajó como resultado de mucha inversión y voy a asumir que eso no tuvo lugar. Como resultado, no habría esa inversión y el capital aparecerá como bajo. Ahora voy a ver el cambio logarítmico en cuanto a cuota de factores y voy a ver el cambio logarítmico y vemos cómo cambia muy diferente porque hay más complementariedades en el modelo desagregado y un mayor incremento en la cuota en lo que es la parte de capital, la cuota de capital y un decremento mayor en cuanto a la cuota de fuerza cualificada si este choque no hubiese tenido lugar. Vamos a ver movimientos muy diferentes en este elemento, en este ejemplo. Y si nos centramos en los más cualificados, Skilled Premium, no aparece tanta diferencia, porque en este caso cambian muy diferentemente. La cuota de capitales será más elevado, la cuota de los otros dos factores, la fuerza cualificada y menos cualificada, sería menor, y vemos la prima de riesgo, el risk premium, que sería comparable. Tengo un impacto de un 20% aproximadamente en cuanto a esta prima de cualificada, la prima de cualificación, skill premium, la prima de gente cualificada. Vemos el cambio logarítmico en esta prima de cualificación. Si ahora quiero saber que no de riesgo, de cualificación, entonces esto varía muy diferentemente. Hay un mensaje, la desagregación importa para algunas cosas y menos para otras. No hay un teorema general que te diga cuándo será importante y cuánto será menos importante. Y no hay una forma a priori de saber si estamos equivocándonos y mucho trabajando con una función agregada de producción o no. Aquí sería un pequeño delito en cuanto a la prima de capacidad, cualificación alta, pero no en el otro caso. Luego no es universal. Importa mucho en un caso, importa menos en otro caso y no hay forma de saberlo. Lo importante es desagregación, es la palabra. Y ahora tengo una segunda aplicación, uno de los gráficos que os he prometido, es dar cifras y vemos este macroimpacto de un microchoque en cuanto a precio de petróleo. Estamos tomando el modelo. El petróleo es uno de los elementos y lo otro es la venta al menor. Y ocurre que el petróleo y el retail tienen la misma importancia, la misma cuota de ventas. Entonces, un choque negativo en cuanto a la venta al detalle y la venta de petróleo tendría el mismo impacto. Son las dos líneas punteadas. De acuerdo, pero vemos aquí que si tenemos un choque negativo en cuanto al precio del petróleo, un gran choque negativo en el petróleo tiene un impacto mucho mayor sobre la economía que lo que pueda tener un choque negativo en la venta al menor. Y la razón por esto es que el petróleo tiene una posición muy especial en la red. El petróleo está en todas partes, es un input universal. Y el retail no es así, se puede sustituir y no se puede sustituir a nivel macro la energía del petróleo y la energía convencional. En este caso vemos la importancia que es mucho mayor. Hay muchas más no linealidades en el caso del petróleo que en la venta al menor. Por eso el petróleo es tan especial y por eso un choque negativo de los precios del petróleo pueden tener un gran impacto económico independientemente de que tenga un tamaño relativamente menor. Y hay que desagregar para darse cuenta. Y es debido a la posición del petróleo en la red, que va a producir una elasticidad agregada de sustitución que será diferente. Y ahora el modelo no lineal de estos choques de petróleo. Vemos aquí cómo hay picos de un 2 a un 8% a finales de los 70 como respuesta de la crisis del petróleo y muestra que hay complementariedades a nivel macro y aquí está lógica que he mostrado. Un choque negativo del petróleo tendrá un gran impacto en el output porque hay muchísimas, las no linealidades aumentan. En cuanto al primer orden, el efecto del choque sería un 0,2% y la segunda
vemos que es un multiplicador por 3, entonces es una cifra enorme en cuanto al PIB, sobre el PIB. Y en cuanto al impacto sobre el PIB, es diferente cuando hay no linealidades, lo vemos en el histograma, vemos la curva en azul, la curva en rojo, y esto es algo que podemos ver en el PIB solo cuando se hace una desagregación y depende del tamaño del choque, porque esta no linealidad será muy importante cuando el choque es más grande. Y aquí lo tenemos, la diferencia entre el gráfico de la izquierda y el de la derecha. Hay una forma, por lo tanto, de ver las fricciones y las distorsiones que no tengo forma de presentar, no he podido ni puedo presentarlo. Pero voy a decir lo siguiente, cuando tenemos una economía con fricciones y distorsiones, entonces se puede, lo que es robusto es la ecuación de propagación. La transformación continua con la introducción de fricciones. Se puede caracterizar las funciones agregadas de producción, pero es más difícil cuando hay distorsiones y es menos útil, porque en ese caso las propiedades de las funciones agregadas de producción aparecen divorciadas, apartadas de las propiedades de los cambios en la cuota de factores. No tengo ya, no es equivalente a la cuota de factor, es decir, es mucho más difícil y menos útil el caracterizarlo en ese contexto. Es mucho mejor pasar a las ecuaciones de propagación directamente en esas economías. Y entonces, como conclusión, lo hemos tomado donde habían dejado la controversia Cambridge de Estados Unidos con Cambridge británico. Es importante desagregar. El ejemplo de volver atrás, el reswitching de Samuelson, no es nada exótico, es algo más profundo, más fundamental en cuanto a las funciones agregadas de producción. La red importa. Esta teoría tiene muchas aplicaciones en cuanto a scale premium, en cuanto a cuotas de capitales y fuerza laboral, en cuanto a cambios técnicos y modelos basados en tareas, en transformaciones por sectores, en teoremas de actividades comerciales. Tenemos muchísimo trabajo ya listo y queda mucho más por hacer. Y mucha más gente trabaja con nosotros en el mismo tema y es un área apasionante. Muchas gracias. Gracias por vuestra atención.